Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el maestro Rubén. Bienvenidos a otra clase de promoción del pensamiento creativo. Y en esta ocasión vamos a hablar de nuestro tema procesos cognitivos superiores. Parte uno: el lenguaje y el pensamiento. El problema del origen del lenguaje es una de las preguntas más controvertidas para los defensores de su génesis cultural o los que sostienen su base biológica. Hoy ya sabemos que el lenguaje tiene unas profundas raíces biológicas en el córtex cerebral, pero decir que la facultad del lenguaje depende de los genes es una explicación que genera más preguntas que respuestas. Para arrojar luz sobre este debate, las modernas teorías sobre el lenguaje coinciden en el papel relevante que tienen la memoria, el pensamiento del aprendizaje, en el funcionamiento cognitivo. La memoria facilita la creación de modelos de predicción útiles para la creación del lenguaje humano. Y el lenguaje se integraría en un marco más amplio de procesos cognitivos comunes para la interacción de los seres humanos con la realidad. El lenguaje es la capacidad con la que contamos todos los seres humanos para emitir y comprender distintos tipos de sonidos y palabras que vienen del exterior en combinación con un gran número de frases y letras con la finalidad de entendernos y comunicarnos con las demás personas. Aparte del lenguaje verbal, también existe el lenguaje corporal, que es con el que nos comunicamos con el cuerpo por medio de nuestras posturas y nuestros gestos, los cuales también pueden ser interpretados por nuestro interlocutor. Ambos tipos de lenguaje se siguen desarrollando prácticamente a lo largo de toda nuestra vida. Un ejemplo, tenemos por ejemplo el lenguaje verbal o corporal. Lo podemos percibir cuando una persona nos está contando algo que realmente a nosotros pues no nos interesa mucho, ¿verdad? Pero no queremos decir que deje de hablar, a lo mejor por educación. La persona podría notar que no nos interesa lo que está diciendo por medio de nuestro lenguaje corporal, ya que probablemente comenzaríamos a bostezar, desviaríamos nuestra mirada hacia otro lado, nuestros pies estarían apuntando hacia otro lado y no hacia la persona con la que estamos hablando, etc. Eso denotaría obviamente falta de interés. Ahora, hablemos sobre el pensamiento. El pensamiento es fundamental en todo proceso cognitivo. Permite integrar toda la información recibida y establecer relaciones entre los datos que la componen. Para ello, se vale del razonamiento, la síntesis, la solución de problemas, es decir, las funciones ejecutivas. Se trata de un proceso mental que se encarga de razonar, tomar decisiones, resolver los problemas de la vida cotidiana, entre muchas más funciones debido a su complejidad y heterogeneidad. Para poder llevar a cabo estas acciones necesitamos crear conceptos en nuestra mente, organizar nuestras ideas, agrupar objetos, personas, entre otros elementos. El pensamiento se puede presentar de distintos modos según el tipo de operación mental que requiera la actividad. Vamos bien. Tenemos, por ejemplo, el pensamiento inductivo. Es el que se apoya en una particularidad y a partir de ahí la extrapola y la transforma en una generalidad. Si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares. Por ejemplo, veo un cuervo y es negro. Después veo un segundo cuervo y también es negro. Después veo un tercer cuervo y también es negro. Por tanto, puedo pensar que todos los cuervos son negros. Luego tenemos el pensamiento deductivo. Es el que parte de una generalidad y la aplica a cada particularidad. Si se conoce un todo, las partes obedecerán a las leyes generales de ese todo. Por ejemplo, si yo sé que todos los animales están hechos de células y tengo un gato y sé que el gato es un animal, puedo decir entonces que el gato está hecho de células. Ahora vamos con el pensamiento interrogativo. Es el que se utiliza cuando uno tiene una inquietud, incluye la forma en la que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta deseada.
Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿qué alternativas viables del trabajo tengo si repruebo? ¿Cómo reaccionará mi jefe si le digo que no entiendo la propuesta? O también, ¿me aceptarán en la empresa si aún no terminé mis estudios? Entonces esas preguntas ya llevan intrínsecamente el pensamiento interrogativo. Vamos ahora con el pensamiento creativo. Es la fuente de toda realización artística. No es muy sencillo de explicar, pero tiene la particularidad de no tener límites y estar abierto a la producción de cosas nuevas, de cualquier índole. Por ejemplo, cuando un fotógrafo busca la mejor toma o un pintor se concentra en la forma como desea su obra. Tenemos el pensamiento analítico, es el que categoriza las ideas, mientras que el sistémico es el que las interrelaciona. Un ejemplo es cuando tenemos un problema y lo dividimos en pequeños problemas y los vamos resolviendo uno a uno. Por último tenemos el pensamiento crítico. Es justamente el que es capaz de evaluar el paradigma con el que se fundan todos los otros pensamientos. Se trata de evaluar la forma en la que se desenvuelve el conocimiento, asegurando una mayor autonomía a la hora del ejercicio del pensamiento. Por ejemplo, cuando queremos tomar la decisión de qué carrera universitaria estudiar, comenzamos a organizar nuestras ideas y a tener pensamientos en donde analizamos los pros y los contras que tendría el optar por una determinada carrera y no la otra. Finalmente, tomamos la mejor decisión que se adapta a nuestra forma de ser y a los objetivos que pretendemos lograr en la vida. Entonces, con esto le vamos a dejar hasta aquí y nos veríamos en la siguiente clase con la parte número 2. Muchas gracias y hasta la próxima.